Esto es una locura, teníamos completamente un video distinto para hoy, pero de todo lo que está pasando esta semana creemos que debemos hacer una pausa para poder hablar con ustedes al respecto y poder entender lo que está pasando. Porque lo que estamos viviendo no es algo menor, es algo histórico. Y si tú estás sintiendo miedo, ansiedad, preocupación o incluso pánico, créeme que no estás solo. Y es que esta semana vimos como cientos de millones de personas perdieron sus ahorros en tan solo unas horas. Y sí, es que fue la caída de la bolsa más grande de toda la historia, la más rápida, la más pronunciada. Se creó un momento histórico que jamás habíamos visto en la historia moderna. Así que sí, toca hablar de esto. Vamos a revisar qué está pasando y qué significa esto para ti. Y sobre todo porque es importante no solamente invertir, sino también proteger tu dinero. Porque en estos momentos estamos pasando por un momento decisivo de las últimas décadas. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, comencemos. Y todo esto comenzó gracias a la retórica de los aranceles. Y sí, es que hace muchos meses se viene hablando de los aranceles que se iban a poner de Estados Unidos a diferentes países. Sin embargo, la gente nunca pensó que esto fuera a ser una realidad. It sounds like you don't expect them to go into effect. No. El 9 de abril se anunciaron que iban a hacer aranceles para la mayoría de países del mundo. Y claro, esto causó que no solamente la gente paniqueara por todo lo que estaba pasando, sino que adicionalmente es que los aranceles iban a ser mucho más altos de lo que la gente estaba previendo. Las bolsas venían comportándose como locas desde hace varios meses gracias a esto, pero una vez concretado cuánto iba a ser el arancel que se iba a poner a cada uno de los países, pues obviamente la gente dijo no, esos aranceles están muy altos, ya dejaron de ser recíprocos porque todas las matemáticas que se usaron para poderlos calcular no fueron para que fueran recíprocos, sino que fueran porcentajes muchísimo más altos, y esto causó que entonces se empezaran a desplomar los mercados. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando diferentes países empezaron a responder, incluso la Unión Europea, diferentes países de Asia también, lo que empezó a pasar es que los mercados empezaron a tener unas fluctuaciones grandísimas, y en este momento fue que de pronto China dijo, pues sabe que yo no me voy a quedar quieto si ustedes me ponen aranceles, yo les pongo aranceles, le pongo el mismo porcentaje de arancel que ustedes me están poniendo, y Estados Unidos también entonces dijo yo respondo, China dijo yo respondo también, y ahorita sí que eso hizo que se desplomara por completo la bolsa. La reacción del mercado, ¿cuál fue? Instantánea. La gente empezó a vender todo en masa, y la verdad es que esto solo podía tener dos caminos. Escenario número 1, se imponen aranceles, el mercado se sacude, pero finalmente los países corren a negociar sabiendo que pueden salir perjudicados con esto. Escenario número 2, se ponen los aranceles, pero el mundo no cede. ¿Qué pasa entonces? Punto muerto. Se suben los precios de todos los productos y empiezan los juegos del hambre. ¿Y quién sería el principal contrincante en esta película? Pues sería China, uno de los socios comerciales más importantes para Estados Unidos. Ninguno de los dos escenarios se sabía qué es lo que iba a pasar, y eran escenarios completamente sin precedentes. Digamos que nadie estaba preparado, y esto incluyendo a las empresas, incluyendo a los consumidores, todo el mundo se estaba preguntando qué es lo que va a pasar, estamos llenos de incertidumbres. ¿Qué es lo que debemos planear para el futuro? Porque no tenemos ni idea. Nunca se ha presentado algo similar en la historia moderna, y eso tenía a todo el mundo completamente nervioso. Digamos que son escenarios que no teníamos ni idea cómo se iban a desenvolver, y esto empezó a hacer que la bolsa empezara a ser mucho más variable que antes. La bolsa siempre tiene variaciones, pero las variaciones de esta semana fueron una locura. ¿Y qué pasó después? Bueno, ya lo sabemos todos, y es que China no dio su brazo a torcer, a pesar de que muchos pensaron que podía llegar a pasar. Se volvió un tema de competencia, y China empezó a mostrarse como que tiene poder, y Estados Unidos ya que también tiene poder. Cuando dos titanes empiezan a enfrentar de esta forma, pues las cosas se salen de control. Estados Unidos le ha puesto los aranceles, China se los puso también. Después entonces llegó China y le dijo, no, pues si ustedes entonces me van a poner unos más altos, yo también les pongo unos más altos, y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces esto llevó a que todas las bolsas se desplomaran, las bolsas de todo el mundo, incluso en Asia, donde estamos en este momento, en Japón, las bolsas estaban temblando, porque nadie sabía qué es lo que podía pasar luego, porque es algo que jamás en la historia se había presentado, sobre todo con mercados tan interconectados como los que existen hoy en día entre Estados Unidos, China y todo el resto de países del mundo. Luego de un momento a otro se anunciaron pausas en los aranceles, menos en China, lo cual ocasionó que volviera todo a subir nuevamente y le dio como un respiro a los inversionistas, pero
Sin embargo, todavía no sabemos qué va a pasar con todo esto. Y ahora, aunque no podamos predecir el futuro, sí podemos saber cómo se ha comportado el mercado en momentos similares, en momentos turbulentos. Un ejemplo de esto fue en 1907. Y es que después de un terremoto que hubo en San Francisco en 1906, el mercado cayó un 50%. Los pagos de seguro fueron tan grandes que la gente empezó a retirar oro del banco. Esto llevó a más ventas de inversiones e hizo que el mercado colapsara. Y como dato curioso, esta crisis fue precisamente la que llevó a la creación de la Reserva Federal que conocemos hoy en día. ¿Y qué pasó después? El mercado, después de haber caído un 50%, se recuperó un 193% en los siguientes 4 años. Y este impulso continuó hasta llegar a otra época oscura del mercado, que fue la Gran Depresión de 1929. En este momento la bolsa se cayó un 83% y eso pasó durante los siguientes 3 años. En ese momento la gente empezó a paniquearse y claro, es que el desempleo en Estados Unidos llegó hasta el 25%, que es una tasa de desempleo gigantesca en cualquier país en este momento también. Y por eso entonces se empezó a promover mucho el tema de poder consumir local. Para esto entonces el gobierno de Estados Unidos decidió poner unos aranceles para cualquier país que estuviera importando a Estados Unidos, tratando de proteger la industria local y decir, no, pues ustedes consumen localmente, están produciendo entonces más localmente, pero esto pues digamos que no tuvo unas consecuencias como las estaban esperando en ese momento. Lo que terminó pasando fue que los precios se incrementaron, el consumo que ellos asumían que la gente iba a hacer de forma local no terminó pasando tan fuerte. Después de esto, Estados Unidos no se recuperó sino hasta 20 años después, que es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y posteriormente todos estos 17 millones de personas que estaban desempleadas pudieron volver a emplearse, pero fue un periodo bastante difícil. En este punto, el mercado bursátil continuó creciendo durante 14 años, logrando un crecimiento del 815%. Aunque después de eso, como lo veremos más adelante, el mercado comenzó a experimentar ciclos un poco más predecibles, con subidas y bajadas, lo cual es propio de una economía mucho más globalizada. Pero eso sirve para ilustrar un punto que es muy importante, y es que cada vez que el mercado ha caído, que ha colapsado, eventualmente el mercado vuelve y se recupera y vuelve a empezar a subir, empieza nuevamente a recuperarse e incluso en ocasiones, como lo hemos visto en la historia, se recupera con muchísima más fuerza de lo que había caído anteriormente. Sin embargo, hay una cosa que es diferente hoy en día y es que los mercados bursátiles tienen mucho más acceso al público de lo que existía anteriormente. Anteriormente, solamente las personas que tenían bastante plata es que podían invertir en el mercado bursátil. Hoy en día, con tantas aplicaciones que existen para hacerlo, todo el mundo puede invertir y esto genera que mucha gente empiece a actuar con, primero, mucha especulación, también con mucha parte emocional, y es que las inversiones también tienen algo que es muy importante y es la parte emocional. Cuando todo el mundo piensa que todo se va a caer, pues empieza a vender y empieza el miedo colectivo. Esos miedos colectivos se han vuelto más frecuentes en los últimos años y también las euforias colectivas se vuelven mucho más frecuentes, lo cual hace que las subidas y las bajadas pasen mucho más frecuentemente y que sean influenciadas por cualquier persona. Es que hoy en día, con que una persona famosa salga y diga que es que los mercados se van a caer, inmediatamente todo el mundo empieza a vender porque todo el mundo tiene acceso muy rápidamente a poder controlar sus inversiones. Esto sin tener en cuenta pues que estamos claramente en una época que es rara y es que hay muchas decisiones políticas que están en este momento haciendo temblar al mundo. La verdad es que estamos viviendo en un momento de la historia que es muy impredecible lo que está pasando y eso hace obviamente que también las cosas se empiezan a mover mucho más. Bueno, y conociendo todo esto que está pasando, realmente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué deberías hacer tú con tu dinero? Porque es que es una pregunta que todos nos estamos haciendo hoy en día y en este momento, porque la verdad es que nadie puede ver el futuro. Primero, no entres en pánico. El miedo es el peor consejero financiero. Segundo, evalúa tu situación y asegúrate de tener suficiente liquidez y de no estar sobreexpuesto. Tercero, si tienes el conocimiento y el perfil de riesgo, puedes empezar a buscar otras opciones de inversión a largo plazo. Porque si algo ya ha demostrado el mercado es que siempre después de unas caídas o unas bajadas del mercado, viene la recuperación. Ahora, esto no significa que no debamos preocuparnos ni que tal vez no debamos tomar algunas acciones. Claramente que sí. Y es algo que lo único que tenemos en este momento para hacer es lo que siempre los mayores inversionistas que llevan décadas invirtiendo han recomendado. Y es primero que todo calmarse, saber que todos los mercados tienen ciclos de subidas, de bajadas, sino que también uno tiene que empezar a revisar, diversificar, porque diversificar es tener varias patas en diferentes lugares.
Uno sabe que si un mercado se cae, pues por lo menos tiene otro mercado que lo va a sostener. Y eso pasa con otros tipos de cosas, con otros tipos de activos. Por ejemplo, si uno pues, va a tener una inversión en propiedad raíz, no tener todas sus inversiones en un mismo edificio, porque si se cae el edificio, pues se caen todas las propiedades que uno tiene. Eso mismo es con el mercado. Entonces, empecemos a diversificar más en diferentes fondos que existen, en acciones individuales, en también REITs, por ejemplo, que es invertir en propiedades, digamos, de finca raíz sin necesariamente uno estar como dueño de una propiedad como tal. También cosas que jamás nosotros, digamos, habíamos hecho hasta este momento, pero que nos estamos planteando en el momento es poder diversificar más aún los mercados. Como hemos dicho en otros videos, nosotros invertimos en Canadá, Estados Unidos y en Colombia, pero tal vez estos mercados en este momento están muy expuestos con lo que está pasando a nivel global. Entonces tal vez empezar a buscar otros mercados como los mercados europeos, que hasta el momento no han sido tan rentables como el mercado americano, pero es algo que nosotros mismos estamos evaluando para ver cómo empezamos a invertir allá, porque sabemos que es un mercado que va a coger mucha fuerza en el futuro por las acciones que van a empezar a tomar los países europeos de aquí en adelante para poder depender menos de Estados Unidos. Esto obviamente va a afectar también los mercados de Estados Unidos, entonces bueno, son ese tipo de acciones y es calmarse, entender qué es lo que está pasando, estudiar y no dejar de invertir. Al final, lo que nos ha mostrado la historia es que durante todos los años ha habido caídas muy grandes, pero también las subidas han sido con mucha fuerza y se recupera lo que se había caído anteriormente. Nadie pierde hasta que no vende. Entonces no se dediquen a vender en este momento si ya son cosas que están perdiendo, pues digamos si sus valores se han caído mucho, porque al final los valores van a tender a recuperarse con el tiempo. Entonces, en vez de reaccionar con miedo, este es un momento oportuno para planificar, reflexionar e incluso, si tienes la oportunidad, poder aprovechar los momentos de crisis que muchas veces son muy grandes oportunidades de crecimiento. Y también, aunque no podamos predecir el futuro, sabemos y tenemos los datos históricos de que normalmente el mercado tiene una excelente capacidad de recuperación a largo plazo. Entonces mi consejo para ti es en este momento no pierdas la calma, toca mantener la calma, toca estar enfocado, toca estar investigando y también la verdad es que no vendas por miedo. Tómate un segundo para ver digamos, lo que ha pasado con la historia y mira que es que las cosas pueden cambiar de un día para otro, así como hemos visto que pasó esta semana. Venía un mercado recuperándose relativamente, después se desplomó, después entonces China anunció que también ponía aranceles, se desplomó, después entonces Estados Unidos dijo que le iba a poner más aranceles a China, se desplomó todavía más. Estados Unidos llegó y dijo, ahora vamos a pausar por 90 días los aranceles para muchos países y el mercado se recuperó en una de las mejores recuperaciones que ha pasado desde el 2001. Entonces, esto puede pasar en cualquier momento. Realmente lo importante es saber que son ciclos y no vendas por miedo. Vende si estás realmente bien informado y sientes que es una buena decisión hacerlo en ese momento. Así que déjanos saber en los comentarios qué estás haciendo tú en estos momentos. ¿Estás vendiendo? ¿Estás comprando? ¿Estás aprovechando la situación? Queremos saberlo todo y nos vemos en un próximo video.